Mi cuñada quiere reemplazar el bebé que perdió con el mío con ayuda de mi hermano y mi madre, quienes están buscando cómo mostrarme como una madre no apta. Nunca pensé que llegaría a vivir algo así, pero aquí estoy. Mi cuñada está convencida de que puede reemplazar al bebé que perdió con el mío, y lo peor es que cuenta con la ayuda de mi hermano y mi madre. Básicamente, están tratando de pintarme como una madre incapaz para quedarse con mi hijo. Tengo 26 años y hace apenas 3 semanas me convertí en mamá por primera vez. Mi hijo, al que llamaré Daniel, llegó al mundo sano y perfecto. Mi esposo, Phil, tiene 28, llevamos 5 años juntos y 2 casados. Todo empezó a complicarse desde el momento en que compartí la noticia de mi embarazo, unos meses después de enterarme. Mi hermano Herbert, de 32, y su esposa Taisa, de 29, llevaban 3 años intentando tener un hijo. Durante el primer año, ella sufrió 2 abortos espontáneos y después no volvió a quedar embarazada por un tiempo. En diciembre pasado, finalmente logró llegar hasta los 7 meses de gestación, pero perdió al bebé. Fue devastador para ellos, y todos en la familia sentimos ese golpe. Recuerdo claramente que, cuando les conté a todos sobre mi embarazo, Taisa se levantó y salió de la habitación de inmediato. Herbert fue tras ella y ninguno de los dos regresó. Más tarde, mi mamá me contó que Taisa pasó horas llorando esa noche. Yo entendí su dolor, pero tampoco podía esconder mi embarazo. Prefería que lo supieran directamente de mí antes de que lo escucharan por otra persona. Después de eso, las cosas empezaron a ponerse raras. Taisa me mandaba artículos sobre pérdidas durante el embarazo y complicaciones médicas. Además, llamaba a mi mamá preguntando detalles sobre mi salud y las citas con el doctor. Cuando fui a casa por Navidad, me tocaba la barriga sin siquiera pedir permiso y hacía comentarios como que ella sabría cuidar al bebé mejor que cualquiera. Mi mamá, que nos crió sola desde que mi papá murió cuando yo tenía 12, siempre ha sido muy protectora. Pero tiene un apego especial con Herbert porque nunca se alejó de casa, mientras que yo sí me mudé para estudiar y trabajar. Ella adora a Taisa, la trata como si fuera la hija que nunca tuvo. Así que después de Navidad empezó a tener conmigo conversaciones que me incomodaban. Me preguntaba si Phil y yo estábamos realmente listos para ser padres, ya que los dos trabajamos muchas horas. Cuestionaba si teníamos suficiente dinero o si nuestro apartamento era demasiado pequeño. Y cada vez metía a Taisa en el tema, diciendo que como ella trabajaba desde casa, tendría mucho más tiempo para dedicarse a un bebé. Yo trataba de verlo como preocupación de madre, pensando que quizás solo temía por mí al estar lejos de la familia. Pero en febrero, cuando yo ya estaba de 8 meses, me soltó algo que parecía una locura, aunque venía de mi propia familia. Me llamó para decirme que la consejera de duelo de Taisa había sugerido que pasar tiempo con un recién nacido podría ayudarla a sanar. Su propuesta era que Taisa se quedara unas semanas con nosotros después del nacimiento de Daniel, para ayudarme con el bebé y al mismo tiempo poder vincularse con él. Le respondí que ni pensarlo. Fue entonces cuando salió el verdadero plan a la luz. Mi mamá me dijo que Taisa y Herbert habían hablado sobre adoptar, pero que era muy costoso y con listas de espera interminables. Según ella, como yo aún era joven y tenía mi carrera por delante, tal vez sería mejor que Taisa y Herbert criaran a Daniel. Ellos tenían casa con jardín, Taisa podía ser mamá a tiempo completo, y además eran más maduros y estables económicamente. Le colgué el teléfono. Desde el día siguiente comenzaron las llamadas, no solo de mi mamá sino también de Herbert. Él me decía que Taisa estaba destrozada, que apenas dormía o comía. Había convertido la habitación de huéspedes en un cuarto para bebé y ya compraba ropa como si realmente esperara al niño. Según él, darle un bebé a quien cuidar podría salvarla. Incluso trató de convencerme diciéndome que así ayudaría a Taisa y, al mismo tiempo, le daría a Daniel una mejor vida. Le respondí que no había nada que hablar, que era mi hijo y punto. Pero la presión siguió aumentando. Mi mamá me llamaba llorando, repitiendo que Taisa se consumía en su dolor. Luego se unió mi tía, la hermana de mi mamá, diciendo que toda la familia estaba preocupada y que yo tenía el poder de ayudar. Taisa, por su parte, nunca me llamó, pero comenzó a llenar mis redes sociales de comentarios. Si subía una foto de la habitación del bebé, ella decía que había comprado la misma cuna. Si hablaba de ropa, contaba que ya tenía conjuntos de recién nacido y hasta de 3 meses. El punto crítico llegó cuando yo tenía 33 semanas de embarazo. Un sábado por la mañana, Herbert y Taisa se aparecieron sin avisar en nuestro apartamento. Phil estaba en el supermercado, así que abrí la puerta sola. Taisa entró de golpe. Fue directo a la habitación del bebé y empezó a mover cosas mientras hablaba de cómo lo acomodaría en su casa.
Incluso llevó un asiento de auto, diciendo que quería asegurarse de que estuviera listo para cuando llevaran a Daniel. Le pedí que se fuera, y fue ahí cuando se quebró por completo. Se arrodilló en el cuarto, llorando y rogándome que le entregara a mi hijo. Decía que Dios le había quitado al suyo porque estaba destinada a tener al mío. Me prometía que podría visitarlo siempre y que sería parte de su vida. Herbert intentaba calmarla, pero ella gritaba que era injusto que yo tuviera un bebé sano cuando, según ella, yo no lo deseaba tanto como ella lo deseaba. Me llamó joven, egoísta y una mala madre. No tuve más opción que llamar a la policía. Cuando llegaron, Bill ya había vuelto y logró tranquilizarla un poco. Los oficiales tomaron nota de todo, pero lo clasificaron como un asunto familiar. Nos recomendaron pedir una orden de restricción si sentíamos que no estábamos seguros. Daniel nació 2 semanas después. No le dijimos nada a mi familia sobre el parto, pero de alguna manera mi mamá se enteró. Desde ese momento empezaron las llamadas otra vez, ella lloraba porque se había perdido el nacimiento de su nieto, y Herbert estaba furioso porque no lo incluimos. Pero lo que más me heló la sangre fue la reacción de Taisha. Ella llamó usando el teléfono de Herbert. Cuando contesté pensando que era él, me empezó a decir lo emocionada que estaba de por fin conocer a su hijo. Me contó que ya tenía lista la habitación y que había pedido licencia en el trabajo para estar con él todo el tiempo. Fue ahí cuando me di cuenta de que, en su mente, Daniel realmente era suyo. Bill y yo decidimos cortar todo contacto con mi familia. Por ahora, es la única manera de protegernos. Con el tiempo me fui enterando de cosas que me dejaron claro lo lejos que mi mamá estaba dispuesta a llegar. Una prima me contó que mi madre andaba llamando a otros familiares, diciendo que Bill y yo estábamos pasando por una fuerte depresión posparto y que necesitábamos apoyo. Según ella, lo único que nos frenaba era el orgullo. Se pintaba como la abuela preocupada que solo quería ayudar a su hija en un momento difícil, pero nunca mencionaba las exigencias enfermizas de Taisha. Ahí fue cuando Bill y yo entendimos que necesitábamos actuar con más firmeza. Así que redactamos una carta dirigida a mi mamá, a Herbert y a Taisha. En esa carta dejamos todo en blanco y negro, Daniel era nuestro hijo, punto final. Dejamos claro que él estaría con nosotros siempre, y que cualquier intento de quitárnoslo o de interferir con nuestra familia terminaría en acciones legales. La enviamos por correo certificado, con copia guardada, para que no quedara duda. En paralelo, empezamos a tantear la idea de mudarnos a otra ciudad. Todavía no estábamos listos para dar el paso, pero queríamos explorar nuestras opciones. También buscamos a una abogada especializada en custodia y protección familiar. Ella revisó todo lo que habíamos documentado y nos dijo que teníamos razones suficientes para una orden de restricción si Taisha intentaba ponerse en contacto directamente o hacía amenazas. Su consejo era que, en un mundo ideal, nunca tuviéramos que llegar a eso. Claro, en un mundo ideal tampoco tendría a mi propia familia tratando de robarse a mi hijo. Pasaron los meses, y llegó lo que llamo mi actualización 2. Daniel ya tiene 7 meses, acaba de empezar a gatear y es un bebé feliz, tranquilo, que solo llora cuando tiene hambre o sueño. Bill y yo encontramos nuestro ritmo como papás, y yo regresé al trabajo hace 3 meses. Por un tiempo, todo estuvo en calma con respecto a la familia. Tanto, que bajamos la guardia y pensamos que las cosas finalmente se habían calmado. Pero la semana pasada recibí una llamada de mi prima, la misma que trabaja como asistente social en el condado donde viven mi mamá y Herbert. Me dijo que alguien en su oficina había recibido un caso de una pareja reportada por intentar comprar un bebé de manera ilegal. Cuando empezó a investigar, descubrió que la pareja en cuestión eran Herbert y Taisha. Resulta que llevaban meses trabajando con una persona que conocieron en línea, alguien que decía conectar a familias con bebés disponibles para adopción. Ya habían pagado miles de dólares en tarifas, esperando que pronto habría un bebé para ellos. Claro, todo era un fraude. Este estafador se dedicaba a sacarle dinero a parejas desesperadas, prometiendo adopciones que nunca iban a pasar. Otras familias también habían caído en la misma trampa. Lo más perturbador no fue la estafa en sí, sino lo que los investigadores encontraron en la casa de Herbert y Taisha. El cuarto del bebé no estaba listo para cualquier niño, estaba diseñado específicamente para Daniel. Habían impreso y enmarcado fotos de mi hijo tomadas de las redes sociales de Bill. Taisha compraba ropa de las tallas exactas que Daniel iba necesitando a medida que crecía. Incluso había armado un álbum de fotos como si ella hubiera estado presente durante sus primeros meses de vida. El investigador también encontró una especie de calendario que Taisha había elaborado, detallando el momento en que, según ella, Daniel se mudaría con ellos. Había escrito fechas en las que esperaba que Bill y yo nos rindiéramos como padres y cuándo ocurriría la transición.
La asistente social que tomó el caso lo describió como uno de los delirios más elaborados que había visto. Para Taisa, Daniel ya era suyo. En su cabeza, todo lo que hacía era prepararse para la llegada inevitable de su hijo. Y Herbert no solo lo permitía, estaba de lleno apoyando su fantasía. Él había estado investigando leyes sobre los derechos de los abuelos, obviamente con la idea de meter a mi madre en el asunto, y buscando vacíos legales para desafiar nuestra custodia. Incluso había consultado abogados sobre cómo podrían presentarnos como padres inadecuados. Al final, el condado cerró el caso porque concluyeron que Herbert y Taisa eran víctimas de una estafa, no culpables. Pero sí obligaron a Taisa a someterse a una evaluación psiquiátrica por lo evidente de su desconexión con la realidad. Mi prima me contó todo esto porque estaba preocupada por nuestra seguridad. Según la asistente social, Herbert y Taisa no deberían tener contacto con niños hasta que Taisa recibiera tratamiento, pero no había ninguna ley que hiciera cumplir esa recomendación. Esa noche, Phil y yo hablamos durante horas y decidimos que era hora de tomar medidas serias. Al día siguiente nos reunimos con nuestra abogada y le dimos toda la información nueva. Ella quedó alarmada con lo meticulosa que había sido Taisa al planear todo y nos recomendó pedir una orden de protección inmediata. También sugirió documentar cada detalle de nuestra vida familiar, por si trataban de inventar acusaciones contra nosotros en servicios de protección infantil. Así que tomamos fotos de nuestro hogar limpio y seguro, reunimos los registros médicos de Daniel y toda prueba de nuestra estabilidad laboral. El miércoles recibimos la orden de protección. Herbert, Taisa y mi mamá no podían acercarse a menos de 500 pies de nosotros o de nuestro apartamento. También quedaba prohibido que se comunicaran a través de intermediarios. Era solo una orden temporal de emergencia, pero pensamos que, al fin, las cosas iban a calmarse. Nos equivocamos. Ese mismo viernes por la tarde, mi mamá apareció en el trabajo de Phil. No tengo idea de cómo logró pasar la seguridad del edificio, pero lo interceptó justo cuando salía. Estaba llorando y rogándole que recapacitara, que no podíamos mantener a Daniel alejado de su familia. Decía que Taisa estaba peor que nunca y que ver al bebé era lo único que podía ayudarla a sanar. Lo que pasó después fue la gota que derramó el vaso. Mi mamá llegó tan lejos que incluso le preguntó a Phil cuánto costaría permitir que Taisa pasara tiempo con Daniel. Sí, así como suena, trató de ponerle un precio a mi hijo. Dijo que cubriría nuestro alquiler y el cuidado infantil con tal de que aceptáramos visitas supervisadas. Phil le respondió con calma que Daniel no estaba en venta y que lo que Taisa necesitaba era ayuda profesional, no acceso a un bebé. Ahí fue cuando mi mamá explotó. Lo acusó de ponerme en contra de mi propia familia y de arruinar la última oportunidad de felicidad de Taisa. Por suerte, Phil grabó todo en su teléfono, porque más tarde mi mamá negó haber dicho la mayoría de esas cosas. Finalmente, la seguridad del edificio la escoltó afuera y la compañía de Phil presentó un reporte a la policía por violar la orden de protección. Ese fin de semana tomamos la decisión que llevábamos meses aplazando, mudarnos. Ya lo habíamos considerado antes, pero después de ese episodio no teníamos dudas de que quedarnos era un riesgo. Por suerte, la empresa de Phil tiene una sucursal en otro estado y aceptaron transferirlo de inmediato dadas las circunstancias. Yo podía mantener mi empleo de manera remota, así que no había nada que nos atara. Decidimos no decirle a nadie de mi familia dónde nos mudaríamos. Solo mi prima sabía que nos íbamos, pero jamás le dimos la nueva dirección. Queremos mucho lo que intentó hacer por nosotros, pero tampoco podíamos arriesgarnos a que, sin querer, compartiera información con el resto. Lo más duro de mudarnos no fue dejar atrás el lugar, sino aceptar que nada de esto iba a resolverse por sí solo. El delirio de Taisa no solo había crecido, sino que mi mamá y Herbert lo alimentaban en vez de buscarle ayuda real. Todavía pienso en ese álbum de fotos que mi prima me describió, lleno de imágenes de Daniel organizadas como si Taisa hubiera estado ahí para cada momento. Me aterra el nivel de fantasía y planificación que llegó a tener. Actualización 3. Ahora Daniel tiene 15 meses. Camina por todas partes, y a veces siento que hasta por las paredes, como un pequeño bebé araña. Llevamos 4 meses en nuestra nueva ciudad, y por primera vez en mucho tiempo, podemos respirar tranquilos. Phil disfruta de su nuevo trabajo, y aunque a mí me gusta trabajar desde casa, ya estoy buscando algo local para tener más crecimiento profesional. Al principio, después de mudarnos, vivía con miedo de que algo pasara. Esa sensación de estar siempre en alerta tardó en irse, pero poco a poco desapareció. Y entonces, hace un par de meses, mi prima volvió a llamarme con noticias que trajeron cierto cierre a toda esta pesadilla. Me contó que Taisa había sido hospitalizada tras lo que Herbert describió como un colapso nervioso. No supo decirme que lo desencadenó, pero estuvo internada en un centro psiquiátrico por 3 semanas.
Durante ese tiempo, Herbert finalmente empezó a ir a terapia individual. Según mi prima, ahí admitió que había perdido completamente la perspectiva. Estaba tan enfocado en aliviar el dolor de Taisa que terminó convenciéndose de que robarle el bebé a su propia hermana era ayudar. Le dijo a su consejero que realmente creía que, con el tiempo, Phil y yo aceptaríamos que no podíamos con la paternidad y que estaríamos agradecidos de que ellos intervinieran. El terapeuta lo ayudó a entender que, al apoyar las fantasías de Taisa, en realidad le estaba impidiendo enfrentar su pérdida de manera sana. En lugar de procesar el duelo, ella construyó un mundo imaginario donde Daniel era su hijo. Después de salir del hospital, Taisa y Herbert se mudaron a otro estado, donde vive la hermana de ella. Mi mamá, por su parte, tuvo que enfrentar las consecuencias de todo lo que pasó. Muchos familiares le dieron la espalda cuando se enteraron de cómo había presionado para que entregáramos a Daniel. Según mi prima, mi madre anda diciendo que solo intentaba ayudar y que las cosas se salieron de control. Asegura que nunca quiso que llegaran tan lejos, pero también descubrimos que había estado investigando leyes de custodia para abuelos, igual que Herbert. De hecho, había consultado abogados para ver si podía alegar que Phil y yo éramos padres inadecuados por nuestra edad y nuestros horarios de trabajo. Según lo que contó mi prima, mi madre pensaba que si lograba armar un caso legal, al final nos rendiríamos y dejaríamos que Taisa criara a Daniel en lugar de enfrentarnos en la corte. En su cabeza, eso era una solución razonable, que haría felices a todos. Saber esto me confirmó que mudarnos fue la mejor decisión. Mi mamá no solo me manipuló emocionalmente, también intentó sabotear de manera activa nuestros derechos como padres. Mi prima me preguntó si quería el contacto de mi mamá para intentar reconstruir la relación, pero le dije que no. Phil y yo estamos planeando tener otro bebé en 1 o 2 años, y cuando eso pase, nadie de mi familia biológica sabrá hasta que nosotros decidamos compartirlo. En cambio, los papás de Phil vienen a visitarnos seguido y se han convertido en abuelos increíbles para Daniel. Ellos son exactamente lo que yo desearía que mi familia hubiera sido. Sé que habrá gente que piense que debería haber hecho más por ayudar a Taisa con su duelo, o darle a mi mamá otra oportunidad. Pero yo no puedo poner a mi hijo en manos de alguien cuya percepción de la realidad está tan torcida. Los niños no existen para llenar vacíos emocionales ni para curar traumas de adultos. Daniel solo tiene que ser un niño feliz y sano, no un parche para el dolor de otra persona. La orden de restricción sigue en pie, aunque no la hemos necesitado desde que nos mudamos. Conservamos copias de toda la documentación por si alguna vez volvemos a necesitar respaldo legal. Espero que no. Mudarse al otro lado del país para escapar de tu propia familia no es algo que alguien planee en la vida, pero a veces no queda otra. Actualización 4. Los planes eran tener un hijo en 1 o 2 años desde mi última actualización, pero bueno, a veces no planeas y te quedas embarazada de nuevo. Así que estamos esperando un segundo hijo o hija. No es precisamente no planeado, pero sí se adelantó a nuestros planes. De todas formas, nos parece bien, porque crecerá siendo más cercano a Daniel, con respecto a la edad, de lo que anticipábamos. Tengo 2 meses de embarazo, pero eso no es lo único que he venido a contarles. Mi hermano y Taisa se han divorciado. Bueno, más bien han comenzado con el proceso, pero lo van a hacer. Herbert está viviendo con mi madre ahora, según lo que sé, hasta que encuentre algo para él. Taisa se ha quedado al cuidado de sus padres. No la he visto en mucho tiempo, pero aunque está mejorando, todavía sigue luchando con sus problemas. Parte de mí se siente mal por ella, aunque también recuerdo cómo hizo mi vida un infierno durante mi embarazo. Mi madre ha estado buscando que alguno de nuestros familiares le diera información sobre mí, para volver a unir a la familia. Pero hay personas que no tienen esa información o que no han querido dársela. Mi madre sigue siendo una persona poco querida dentro de la familia por todo lo que hizo. Mi hermano no sé, pero es posible que esté ayudando. Nos sentimos seguros, las personas que saben dónde estamos sé que no dirán nada. También estamos limitando mucho quién sabe sobre el embarazo. Tarde o temprano lo averiguarán, pero espero que sea más tarde que temprano. Cuando mi segundo hijo vaya a la universidad, de ser posible. Lo siento si esperabas una actualización feliz, de sanación familiar. Pero no creo que alguna vez tenga una de esas para ti. No creo que pueda perdonar a mi madre o a mi hermano por lo que le dejaron hacer a Taisa. Incluso veo a Taisa como la víctima, porque si le hubieran conseguido ayuda en lugar de alimentar sus delirios, todo esto podría haber terminado de manera diferente, y esta historia nunca la hubiera escrito.